Ya que sí. Ya, listo. Bueno, gracias. O hemos venido estudiando la carta a los Hebreos y hemos visto todo el capítulo 1 y el contexto, ¿cierto? Y básicamente lo que pasa en esta porción, Hebreos 2 del 1 al 4, plantea un interrogante muy grande para los que creemos y estamos convencidos de que la salvación no se pierde y genera una como expectativa a aquellos que piensan que la salvación se pierde. Porque el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 2:3, que es como el centro de esa porción. Entonces algunos están diciendo, mire, escaparemos y, y eso realmente es nos escaparemos. ¿Cómo nos escaparemos? Porque es un verbo que es como reflexivo en la forma en que se construye. Y la respuesta obviamente es no, no hay ningún escape, no hay ningún escape para quien descuide la salvación. Entonces, algunos plantean, está hablando de condenación, otros plantean, está hablando de castigo, pero hay que tener en cuenta el contexto de la carta. El autor de Hebreos está dirigiendo su carta o su sermón a una comunidad de judíos que han abrazado la fe cristiana, que se han incluido en un grupo llamado creyentes, que están siendo perseguidos por ser creyentes, no por ser judíos, por el emperador Nerón. El autor de Hebreos, más adelante, en el capítulo 6, versículos 4 al 6, plantea que hay unos que ya recayeron, los llamaron los que llamamos lapsi, los lapsi, que habían vuelto atrás, que no habían resistido la presión de la persecución y al mismo tiempo de los que no eran creyentes siendo judíos y que los habían llevado a volver al judaísmo y renunciar a la fe cristiana. Esa misma, ese mismo problema se presenta en el capítulo 10 de la epístola. El capítulo 10 son tres momentos en la carta en que encontramos ese mismo problema. Capítulo 10, versículos 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo haré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esos tres momentos de la carta son tres exhortaciones. Y el autor de Hebreos está hablando a una comunidad que está siendo presionada para volver atrás. Y él no sabe realmente cuántos son convertidos y cuántos no son convertidos en medio de la comunidad. Es como si yo le preguntara al pastor qué porcentaje de creyentes, o qué porcentaje de la iglesia es realmente genuina, convertido genuino. Él no podrá decir objetivamente cuántos convertidos. Él deseará que todos los que estén en la iglesia sean convertidos, pero también sabe que hay algunos que no son convertidos.
Entonces, lo mismo pasa con el autor de Hebreos. Él desea que todos sigan adelante, pero sabe que hay algunos que no van a seguir adelante. Por eso habla así, porque en una comunidad hay personas que son realmente convertidas y otros que no son realmente convertidos, los cuales solo distingue el Señor. Y tenemos la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red, y todas dos nos muestran que al final del tiempo el Señor va a separar el trigo y la cizaña o los peces buenos de los peces malos. Pero el autor de Hebreos está advirtiendo y al mismo tiempo animando a la iglesia a que siga adelante. Por eso está la pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y realmente la respuesta es, no hay forma de huir, no hay forma de escapar, no hay forma de escabullirse de ese castigo eterno que viene por no valorar la salvación, porque la palabra descuidar es no tener en verdadera estima, no valorar verdaderamente la salvación. Y es interesante que aquí, por ejemplo, en Hebreos 10, él también pone el ejemplo de la ley. Él dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de esos tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cierto? Pone los dos, pero siempre aquí pone la relevancia en cuánto mayor castigo. Por eso, aquí en Hebreos 2, después de haber dicho que la ley fue dada por medio de los ángeles y que ahora viene una salvación tan grande que fue anunciada por medio del Señor, está la misma idea. Si aquellos que transgredieron y desobedecieron recibieron justa retribución, entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que no fue anunciada por los ángeles, sino que el mismo Señor vino a traerla? Ese es como el asunto. Pero el autor de Hebreos siempre tiene presente que él escribe a un pueblo que va a salir adelante, que va a seguir adelante. En el capítulo 10, por ejemplo, dice, versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y en el versículo 39, al terminar el capítulo 10, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y lo mismo había dicho en el capítulo 6, después de haber hablado los versículos 4 al 6, que son muy duros y que pareciera que la salvación se perdiese, pero él habla en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, Hebreos 6:9, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. O sea, él está hablando duro porque está advirtiendo. Hay una advertencia que se repite en la carta en el capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 10. Y es la advertencia a cuidar, a mantenerse, a perseverar. Y en eso es que podemos centrar el texto que tenemos hoy. No lo he leído, lo voy a leer. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Es un llamado a cuidar la salvación. Es un llamado a que cuidemos la salvación. Es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. Es una responsabilidad del creyente cuidar la salvación. Cuando se habla de descuidar, que está el versículo 3, la palabra descuidar significa no hacer caso, ser descuidado, desentenderse. Eso significa descuidar, como si pasara por alto la salvación en un creyente. Si un creyente pudiera pasar por alto el hecho de la salvación. Y la pregunta es, ¿un verdadero creyente, un creyente genuino, considerará la salvación como algo común? ¿Qué podemos responder? ¿Será la salvación algo común, algo ordinario o algo extraordinario? ¿Cómo consideramos nosotros la salvación? No, es algo precioso, lo más valioso y pues es algo muy, eh, pues desde todo punto de vista es grandioso, pues porque viene de parte del Señor, ¿no? Por sí, exacto. Pero el asunto es que hay personas que están en las iglesias que pueden pensar que el evangelio es otro de los muchos mensajes que se oyen y ponerlo a la misma altura de cualquier mensaje. Eso es descuidar la salvación, es no valorar el regalo tan grande que se nos da por gracia por la obra de Cristo. Es simplemente dejarlo pasar de largo sin importar, sin darle la importancia de vida. Entonces, un verdadero creyente hará eso. Un verdadero creyente considerará la salvación como algo sin importancia, como algo que es igual a cualquier otro mensaje. Esta es como la pregunta en la cual tenemos que plantear esta temática. Porque si no consideramos la salvación como algo precioso, como esa perla de gran precio, como ese tesoro que implica despreciar lo otro por tenerlo, entonces realmente lo dejaremos pasar como algo común o como algo ordinario o como algo que es igual a cualquier cosa, lo cual no es propio de un creyente, un convertido genuino, que sabe lo que Cristo ha hecho en su vida, que sabe lo que el Evangelio ha hecho en su vida. Entonces, el autor de Hebreos aquí no está planteando el hecho de perder la salvación, sino que está planteando el hecho de que el que descuida la salvación es porque no la valora y no la valora porque no entiende realmente qué significa y lo que es porque no es salvo. Ese realmente es lo que se está planteando ahí. Entonces, nosotros estamos llamados, es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. Y hay tres asuntos que tenemos que mirar en este sermón o en esta enseñanza.
El primero es que estamos obligados a poner cuidado. Estamos obligados a poner cuidado de ella. El versículo 1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia. Y la palabra necesario y la palabra diligencia son unas palabras que ahí son traducidas así, pero que realmente indican una obligación. Indica que estamos obligados a anhelar cuidar esa salvación. Eso es lo que significa. La palabra necesario es una palabra que viene de atar, encadenar, ligar. Es como que estamos atados, estamos encadenados, estamos ligados a esa salvación. Estamos ligados a, a, a lo que hemos oído. Ya el autor de Hebreos hizo claridad en que Dios había hablado en otros tiempos a los padres por medio de los profetas y de muchas maneras, pero que en estos tiempos nos hablaba por medio de su Hijo. Eso lo hizo claridad en el capítulo 1, versículo 2. Ahora, lo que hemos oído entonces se refiere al evangelio de la salvación. Eh, Bienvenido Luis, Dios te bendiga. Entonces, el autor de Hebreos cuando dice que es necesario, por tanto, dice, por tanto, y eso es una palabra que indica que lo que va a decir es una consecuencia. Por tanto, perdón que estaba el micrófono desactivado, no sé, alguien lo desactivó. Cuando dice por tanto, eso es una palabra que significa que va a hablar de algo que es consecuencia de una causa. La causa está antes. La causa es lo que ha dicho en el capítulo 1. ¿Quién es Cristo? Que es la imagen misma de la sustancia de Dios, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que es Dios entronado, que es juez justo, que es Señor creador y al mismo tiempo testigo de de lo que va a pasar con esta creación que se va a deteriorar, o sea, que es Dios en su trono. Ahora dice, por todo eso, por eso es necesario, estamos obligados, estamos atados, estamos ligados, estamos amarrados, encadenados a con diligencia atender a lo que Él dice, a lo que Él ha dicho, o sea, al Evangelio. Es necesario entonces cuidar esa salvación. Es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. Primero estamos obligados a poner cuidado a esa salvación. Y esa obligación, ese cuidado se pone constantemente y con absoluta diligencia. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído, estando atentos al Evangelio de la gracia y no dejándolo pasar como si fuera otro mensaje más. Porque ahí dice, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar significa dejar fluir como agua estando al lado de, dejar correr al lado de uno, pasar por alto, dejar pasar sin preocuparse. O sea, la expresión no sea que nos deslicemos se podría traducir, no sea que al final dejemos pasar por alto sin valorar el Evangelio de la gracia. Entonces, es nuestro deber, es nuestra obligación ponerle mucho cuidado a esa
a ese evangelio de la gracia que el Señor nos trajo. Lo primero entonces es que nosotros estamos obligados a poner cuidado a nuestra salvación. Es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. El segundo aspecto es que es urgente cuidar esa salvación tan grande. Versículos 2 al 3a. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hasta ahí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles se está refiriendo a la ley. Alguien me dirá, pero la ley fue dada por medio de los ángeles. Hermana Luz, Dios le bendiga. La otra vez habíamos tocado eso, ¿cierto? Para los judíos en el Nuevo Testamento se ve que ellos tienen la convicción de que la ley fue dada por medio de los ángeles. Y uno mira en Hechos 7:38, cuando Esteban está siendo apedreado, que Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Él dice, este Moisés era el que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Para Esteban, Moisés recibió la ley por medio de un ángel. En el versículo 53 del mismo capítulo 7 de los Hechos dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Para él era como muy claro que la ley había sido dada por medio de los ángeles. Para el apóstol Pablo también. Para el apóstol Pablo también era claro, porque en Gálatas 3, voy a estar buscando la cita, Gálatas 3, él dice, se perdió Gálatas, listo. Gálatas 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿De dónde salen ellos con esa idea? Lo más posible es que ellos se estén refiriendo al Deuteronomio 33, 1 y 2. Deuteronomio 33, 1 y 2 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces, ahí hay una referencia en la bendición de Moisés, que Moisés está dando al pueblo, que dice que Dios vino con la ley en su mano derecha entre 10 millares de ángeles. O sea, para el judío era claro que Moisés la recibió por medio de un ángel. El autor de Hebreos está diciendo, mire, si nosotros no cuidamos esa salvación tan grande, la cual es urgente cuidar, nunca podremos escaparnos de Dios, o sea, del juicio de Dios. Y vuelvo y aclaro, no es que el autor esté pensando que la salvación se pierde, sino que él sabe que hay una congregación, hay un grupo de hermanos
y hay algunos que ya han vuelto atrás, hay algunos que ya han retrocedido para perdición, que son los que llamamos, que fueron llamados lapsi, que eran los que cuando eran amenazados por causa de Jesucristo, ellos renegaban de Cristo, o sea que verdaderamente no mostraban una conversión genuina. Pero hay unos que están como en esa tensión y él está poniendo claras las cosas, está diciendo, no podremos escaparnos de Dios si la descuidamos, no podremos escaparnos de la condenación, porque si nosotros dejamos pasar esa salvación como algo que es normal, como algo que es común, como algo que no es extraordinario, no la valoramos realmente como ese tesoro que es indicativo de que no somos salvos. Y él dice, si Dios castigó justamente toda transgresión y desobediencia de la ley, porque la ley era segura. La palabra firme explica que era segura, que era estable, aunque fue dada por medio de ángeles. Con mucha más razón castigará a quien descuida el evangelio, a quien lo deja pasar, a quien lo deja deslizar, a quien no lo retiene, a quien no le pone cuidado, como que no le importa, porque es el único medio de salvación. Ahí está la razón. La ley que Dios dio tenía un propósito, santificar al hombre, pero nunca la ley habló de salvación eterna. Nunca la ley habló de que al guardar la ley se estaría en la presencia de Dios por la eternidad. La ley dice en Levítico 18:5, el que hace estas cosas vivirá por ellas. O sea, no morirá, refiriéndose a lo que le había dicho a Adán, que si le obedecía a Dios, no iba a morir, pero si le obedecía, iba a morir. Pero el Evangelio no solamente promete bendiciones terrenales, sino bendiciones eternas, porque habla de una salvación eterna, habla de una seguridad total en la presencia de Dios, libres totalmente de la esclavitud del pecado. Entonces, si castigó toda transgresión y toda desobediencia, y es bueno entender esos términos, ¿qué es transgresión? ¿Qué es desobediencia? ¿Cuál es la diferencia entre transgresión y desobediencia? La palabra transgresión significa ir en contra del mensaje dado. O sea, es una total oposición al mensaje. Y la palabra desobediencia implica una oposición causada por entender mal el mensaje. O sea, que hay dos castigos diferentes. ¿Cómo fue castigado esos que se rebelaron allá cuando en el desierto le dijeron a Moisés que Dios también hablaba a través de ellos? ¿Cómo fueron castigados? Allá en el Éxodo, la rebelión de Coré. Esos que se opusieron abiertamente al mensaje de Moisés. ¿Alguien se Se acuerda? abrió la tierra, se Se abrió abrió, la tierra y los consumió. se abrió la tierra y los tragó, ¿cierto? Eso fue una transgresión. Se opusieron de frente al mensaje. Una desobediencia fue, por ejemplo, cuando Aarón, presionado por el pueblo, hizo el becerro de oro. Aunque era muy fuerte una desobediencia. Cuando el mismo Moisés traía las tablas diciendo, no te harás ídolos. Era muy fuerte. Sin embargo, no se opuso al mensaje de Dios, sino que no lo pudo obedecer porque no entendía bien el asunto o porque no tenía el carácter para obedecer, que es diferente. Una transgresión es cuando una persona dice, mire, el evangelio no sirve para nada, eso es mentira, eso no vale la pena, eso no es nada. Si había sido creyente, digamos, supuestamente, y dice eso, eso se llama apostasía. Pero si es del mundo y dice eso, eso es una total transgresión. Es oponerse al mensaje. Mientras que una desobediencia
Es lo que plantea, por ejemplo, Pablo en Romanos 7, cuando él dice que en su mente se deleita en la ley de Dios, pero que encuentra otra ley en su cuerpo que lo lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, de tal manera que lo que sale haciendo es lo que no quiere hacer, pero no porque se oponga a lo que Dios dice, sino porque encuentra que hay una debilidad que no lo deja hacer lo que Dios dice. Es diferente transgresión a desobediencia. Entonces, ahí podemos ver que la transgresión aplica para el que se opone totalmente, el que rechaza totalmente el mensaje, el que a pesar de haber visto las maravillas de Dios, decide seguir otro camino. Y hay un castigo para él y hay otro castigo para la desobediencia, que es aquel que en determinados momentos no es capaz de obedecer. O sea, hablaríamos de condenación y hablaríamos de disciplina, que es verdaderamente los dos asuntos que se manejan ahí. Yo les puse unos videos, un video de Sproul que habla sobre esto, que fue el último video que él predicó antes de morir, y otro video donde se habla de una disciplina. Sproul habla de condenación, el otro video habla de una disciplina. Pero si miramos los términos, están los dos. Transgresión implica condenación porque es oponerse abiertamente al mensaje. Y desobediencia implica disciplina porque la disciplina tiene como propósito, el mismo autor de Hebreos lo dice en Hebreos 12, el propósito de la disciplina, Hebreos 12:10 dice que y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero hablando del Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, es diferente la transgresión a la desobediencia. Sin embargo, el autor de Hebreos está muy comprometido, y para nosotros es muy importante entender eso, en que es nuestra responsabilidad cuidar la salvación, que estamos obligados a poner cuidado a nuestra salvación, versículo 1, y que además es urgente cuidar esta salvación tan grande, porque si la dejamos pasar como algo que no tiene importancia, eso es indicativo de que no somos salvos, de que realmente no hemos nacido de nuevo, de que realmente no vemos el evangelio como cualquier otro mensaje. Como cuando oigo la expresión, vamos a caber en el cielo, no vamos a caber aquí. Oigo esa expresión y en estos días la oí, ayer nomás la oí, el viernes, cuando me tocó meterme en un Metro Plus y eso era todo el mundo taqueo y una señora dijo eso. Yo le dije, yo no creo que todos vamos a caber, todos vamos para el cielo. Eso es un dicho, pero no creo, porque es que la Biblia es clara cuando dice que hay algunos que van para otro lado, ¿cierto? Así le dije a la señora. Es como esa parte. Si yo pienso que el evangelio es igual a cualquier otra doctrina, a cualquier otro pensamiento, a cualquier otra filosofía, realmente yo no valoro el evangelio. Realmente no lo considero lo más precioso que haya pasado en mi vida. Y uno como creyente tiene que saber que lo mejor que le pudo haber pasado fue que Cristo llegara a la vida, que Cristo llegara y transformara la vida. Porque uno mira su vida anterior y mira la vida en Cristo y uno tiene que hacer la diferencia. Pero el que no ha tenido esa conversión, no tiene esa forma de mirar el evangelio y piensa que el evangelio es igual a cualquier mensaje, a cualquier filosofía. Y hoy en día las iglesias en general han confundido el evangelio con el humanismo. Eso es peligrosísimo. Yo no me cansaré de decir. Es peligrosísimo. Empezando porque en el evangelio el centro es Cristo. En el humanismo el centro es el ser humano. Y ahí hay una gran diferencia. Nosotros tenemos que entender que el evangelio es lo más precioso que a nosotros nos ha pasado. Realmente. Por eso no podemos descuidar esa salvación. No podemos, es que tenemos que poner todo el empeño para cuidar la salvación.
Por eso, ¿cómo cuidamos la salvación? Cada vez que nosotros nos metemos a estudiar la palabra, estamos conociendo más a Dios. Y cada vez que conocemos más a Dios, entonces conocemos más su carácter. Y cada vez que conocemos más su carácter, conocemos más cómo actuar de acuerdo a ese carácter. Eso es cuidar la salvación. Ponerla por práctica, ponerla por obra, para la gloria de Dios. Que lo que hagamos sea para su gloria. Que lo que nosotros compartamos con alguien sea para su gloria. Que nuestra vivencia del evangelio sea para su gloria, no para que la gente nos vea a nosotros y crear como que la gente nos estime mucho y todo ese tipo de cosas, sino para la gloria de Dios. Esperamos es de Él la recompensa, no de los hombres. Cuidamos la salvación en esa obediencia, en la santificación, en el estudio de la palabra, en la oración, cuando nos congregamos y conocemos las necesidades de nuestros hermanos, porque también es importante entender eso. La Biblia nos llama a ayudarnos mutuamente en las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Hay veces se malentienden los textos y eso también genera cierto peligro, cierta distorsión de la doctrina. Por ejemplo, cuando el Señor habla en Mateo 25 del juicio de las naciones, ahí se dice claramente el Señor está hablando y está diciendo, por ejemplo, en el versículo de Mateo 25, 38, y cuando te vimos forastero te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Está hablando de la iglesia, de ayudarnos mutuamente los hermanos. Hay veces confundimos esos textos y entonces empezamos a tener un discurso parecido al humanismo, a la filantropía, a las ONGs, a muchas cosas, pero no realmente valorando lo que el Señor dice. Así nosotros cuidamos la salvación, valorando lo que el Señor dice, porque el autor está hablando de dos mensajes, del mensaje de la ley y del mensaje que trae el Señor. Y ya demostró que el Señor era superior a los ángeles. Ahora está diciendo, los ángeles dieron el mensaje de la ley a Moisés, pero el Señor trajo el mensaje de salvación. Entonces, ¿cuál mensaje será superior? Si el Señor es superior a los ángeles, entonces su mensaje también es superior al mensaje que fue dado por medio de los ángeles. Esa es como la comparación que él hace. La misma que está en Hebreos 10, del 26 en adelante, que ahora leímos, donde también compara al que desprecia la ley, que sufre la muerte irremisiblemente, la muerte física, con el que desprecia el evangelio, que va a sufrir la condenación eterna. Entonces aquí estamos hablando de una responsabilidad del creyente. Es responsabilidad de la iglesia cuidar su salvación. Es responsabilidad del creyente cuidar la salvación. No la ganamos nosotros, el Señor nos la regaló, pero el Señor también nos dio su Santo Espíritu para que Él nos haga perseverar en su camino. No la cuidamos por nuestras fuerzas, es imposible. Es el Espíritu Santo el que hace que perseveremos. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que ha de ser manifestada en el día postrero. Sois guardados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, mediante la fe para alcanzar, para llegar a la meta. Para no hacer como hicieron los hermanos allá o los primos hermanos en Hebreos 6 del 4 al 6 que volvieron atrás. Y para no hacer
lo que está diciendo la autora aquí, ¿cómo escaparemos si descuidamos? Eso es una estructura de causa-efecto condicional. Efecto causa condicional. No podremos escaparnos, sería el efecto, y la causa sería si descuidamos, si dejamos pasar esa salvación tan grande, si la dejamos pasar como si no fuera importante, como si no fuera lo más preciado, lo más precioso que nos ha pasado. Llevamos dos aspectos de esta enseñanza que es nuestra responsabilidad cuidar la salvación. Y el tercer aspecto es que nosotros seamos conscientes de la autoridad y la grandeza del evangelio. Que seamos conscientes de verdaderamente lo que tenemos en las manos, lo que el Señor puso en nuestras manos. El apóstol Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. En 2 Corintios 4:6. Tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro. El tesoro es el evangelio que el Señor puso en nosotros. Entonces, somos conscientes, seamos conscientes de la autoridad y grandeza del evangelio. Versículos 3b al versículo 4. Dice el versículo 3b, la cual habiendo sido anunciada, o sea, la salvación, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El evangelio fue anunciado primero por el Señor. Y la palabra anunciar es la palabra, fue anunciado, es un término que viene del verbo que es decir, anunciar en un discurso vehemente, o sea, fue anunciado con vehemencia por el Señor. Y el primero en hacerlo fue el Señor. Esta salvación fue anunciada por el Señor primeramente, pero también fue confirmada por los que oyeron. Esos los que oyeron son los que oyeron al Señor. Nosotros oímos, pero el autor de Hebreos está hablando de los que oyeron ese evangelio de boca del Señor Jesucristo. Básicamente se refiere a los apóstoles que confirmaron esa salvación, que confirmaron ese mensaje. O sea que ellos pusieron la base para afirmar ese mensaje, y por eso es que, porque la palabra confirmar es un verbo que también significa estabilizar, afirmar, y ellos pusieron la base verdaderamente para que la iglesia se soporte en esa base, se sostenga en esa base. Ahora que estábamos hablando de la edificación en este mes, es bueno entender eso. Ellos fueron los que pusieron, como dice Hebreos 2:20, ¿cierto? Que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Ellos que oyeron el mensaje, que escucharon de boca del Señor el mensaje, ellos confirmaron, afirmaron ese mensaje, y Dios también testificó juntamente con ellos. Y es interesante que el autor hable de que Dios testificó juntamente con ellos. Dios testificó juntamente con ellos, con señales y con prodigios y con diversos milagros y con repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. De hecho, Jesucristo también habló de eso. El Señor Jesucristo en Juan 5:37, cuando él está diciendo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero, pero otros son los que dan testimonio de mí, y empieza a hablar
de Juan el Bautista, dijo pero yo gloria de hombre no recibo, de las obras que yo hago, de las escrituras, y enseguida dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Lo mismo que hizo con Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto, todas esas señales que hizo para ratificar que era Dios, testificó por medio de esas señales. Y lo mismo pasó con Jesucristo y lo mismo pasó con los apóstoles. Lo mismo pasó con ellos. Tanto que en el libro de Hechos se nos narra que tiraban, le ponían la ropa de Pablo a la gente y la gente se sanaba, que por donde pasaba Pedro con las sombras se sanaban. Todo ese montón de cosas que hizo Dios para confirmar el mensaje, que hoy en día no se ven tanto. Y ahora vamos a entrar a aclarar eso. Hoy en día no se ven tanto. Es tremendo porque Moisés traía el mensaje de parte de Dios. Jesucristo y los apóstoles también. Dios confirmó eso con señales. Y hoy vemos un montón de personas en la televisión haciendo señales y cosas, pero hablando herejías. Tenemos que tener en cuenta eso, porque no son las señales realmente las que certifican que lo que se dice es verdad, sino que es el mensaje que certifica si es verdad o no. Solamente que Dios usó las señales para testificar de que ese evangelio venía de él. Testificó con ellos, juntamente con ellos. Y ahí hay algo interesante. Antes de ir allá, quiero que miremos que hay unas advertencias en la escritura sobre seguir las señales, ¿cierto? Dice Deuteronomio 13:1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, pues ya estamos hablando de señales y prodigios. Si se cumpliesen la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Desde allá ya estaba advirtiendo Dios el peligro de seguir las señales. Sin embargo, Dios ha respaldado tanto el mensaje de Moisés como el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, es bueno detenernos un momentico ahí. Tenemos que ser conscientes de la autoridad y grandeza del Evangelio porque fue anunciado vehementemente primero por el Señor. Fue afirmado por los apóstoles. Ellos confirmaron ese mensaje, ellos predicaron ese mensaje, ellos lo llevaron, ellos hablaron de la gracia de Dios por todo ese Asia Menor y el Asia y las provincias. Algunos llegaron a Europa también, porque Roma, ya estaba el apóstol Pedro en Roma testificando. El apóstol Pablo fue preso y siguió testificando allí. Por todo ese entorno por donde ellos pudieron ir, ellos hablaron el mensaje de salvación. Ellos estaban convencidos de que era la palabra de Dios. Y Dios los respaldó. Dios los respaldó, testificando juntamente con ellos, con señales, con prodigios, con diversos milagros y con repartimientos del Espíritu Santo. Y es interesante hablar de eso, porque cuando hablamos de señales, hablamos de una palabrita que está en lo mismo, las señales, los prodigios,
y los repartimientos del Espíritu Santo, esas palabras y diversos milagros, todas esas palabras están en un caso que en el griego se llama dativo, uno de los casos del lenguaje griego. Y ese dativo implica que eso ocurrió en un punto exacto de espacio y tiempo. Por eso es que algunos dicen que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, dicen algunos, porque toman esta parte gramatical. El hecho de que hubiese ocurrido en un punto y espacio en el tiempo no quiere decir que no puedan ocurrir en otro punto y espacio en el tiempo. El autor se está refiriendo específicamente a esa era apostólica, que fue una era donde hubo mucho milagro, donde hubo mucha señal, donde hubo muchos prodigios y donde hubo muchos dones del Espíritu Santo que se veían y que los apóstoles llevaban y hablaban de ellos y tenían, que no necesariamente hoy no se den, sino que no se van a dar con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque todo eso tuvo lugar para establecer la comunidad de la fe, para que las personas se afianzaran en la fe. Al estar escrito el canon, al estar completo, estamos hablando de la epístola a los Hebreos más o menos en el año 58 después de Cristo, reinado de Nerón. Todavía no se había unificado el canon, todavía las cartas llegaban a las iglesias y las leían, y el canon fue aceptado en el siglo primero, al terminar el siglo primero. Los concilios del siglo segundo fueron aceptando ya el canon. Al quedar el canon completo, entonces la autoridad realmente sobre la iglesia está dada por la escritura, por la palabra. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos la salvación a través de entender el evangelio de la gracia. No es que hoy no se den, hoy se dan milagros y hoy se dan señales y hoy se dan prodigios, pero ya no es tan abundante como antes. Y los dones del Espíritu Santo siguen en funcionamiento. Yo soy continuista moderado, es decir, creo que Dios sigue utilizando los dones del Espíritu Santo, pero no en tanta magnitud como en la era apostólica. Porque allá se trataba de consolidar una comunidad de la fe. Ahora, estando el canon escrito, ya la cosa cambia. Ya la relevancia no está en las señales, ni los milagros, ni los prodigios, ni los dones, sino en el mensaje. Entonces, es un llamado, es una advertencia para la iglesia a valorar verdaderamente la gran salvación que por gracia ha recibido. Somos privilegiados. Dios nos ha dado una gran salvación, la cual es nuestra responsabilidad cuidar. Y es nuestra responsabilidad cuidar sabiendo que estamos obligados a hacerlo, sabiendo que es algo urgente cuidarlo constantemente y sabiendo que la autoridad y la grandeza del evangelio son realmente descomunales, porque es un mensaje que trae el mismo Dios, que trajo el mismo Señor, que los mismos apóstoles promulgaron porque ellos levantaron sus vidas en ese mensaje y que Dios respaldó y sigue respaldando. No estamos diciendo que no haya milagros, porque entonces no oraríamos para que el Señor sanara a alguien de un cáncer,
y oramos y el Señor sana y el Señor sigue haciendo su obra. Pero ya no es como antes, ya no es que una persona se para en un púlpito y tira un saco y que el que lo coja entonces ya quedó sano. No, ya Dios no está orando así. Eso era una autoridad que tenían los apóstoles porque su misión era establecer las bases para levantar el evangelio. Ya el evangelio está levantado. La misión ahora de los predicadores, de los maestros, de los pastores, de los evangelistas es llevar a las personas a creer en ese evangelio a través de lo que el evangelio dice y a través de una experiencia con Jesucristo, para que la iglesia pueda valorar realmente lo que es el evangelio, pueda valorar realmente el evangelio de la salvación. Hemos compartido Hebreos 2 del 1 al 4. Si hay alguna pregunta, si hay algo que no queda claro, si hay algo que, pues no sé, que haya otra posición encontrada, si alguno todavía piensa que esto está hablando de que la salvación se pierde o quiere decirme sí, es que verdaderamente yo lo entiendo así. Entonces tenemos son las 9:05, tenemos digamos unos 15 minuticos para